Tenemos en este tiempo difíciles, pero que podemos llegar a vuestras casas, a vuestros hogares, con el mensaje del Señor. Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y venimos viendo la alta precisión de los acontecimientos finales. Y hoy quiero hablar en el nombre del Señor Jesucristo, quiero hablar con ustedes acerca de ser fieles bajo presión. Fieles bajo. Y la semana pasada estudiamos la iglesia, una iglesia hermosa, y el mensaje era muy contundente: vuelve a tu primer amor. Era una iglesia muy esforzada, pero tenía un problemita que había caído. ¿Cuál era la caída? El pecado de la iglesia. No era robo, no era inmoralidad, no era asesinato, no era falsa doctrina, no era ninguno de esos pecados morbosos y escandalosos de la carne y públicamente. El pecado estaba internamente en el corazón de la iglesia, y el pecado era claro, y había dejado su primer amor, y Jesús la reprende. Pero hoy vamos a hablar de una iglesia sufriente, una iglesia luchada, una iglesia perseguida, que es la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No vas a padecer. Y aquí el diablo, algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hoy queremos hablar sobre fiel en medio del sufrimiento, fieles bajo presión. He titulado la enseñanza Sufriendo. Y antes de comenzar a desarrollar y a profundizar y a exponer esto, quiero decir un concepto que es fundamental. Todo cristiano necesita o necesitamos ser probados en varias formas, ser procesados en varias formas. Nuestro espíritu debe ser presionado, formado. Nuestra alma, nuestras emociones deben ser presionadas, quebrantadas, transformadas. Todos necesitamos pasar por la presión del Señor. Me encanta la expresión de la palabra Getsemaní. En el monte de los Olivos estaba Getsemaní, donde Jesús fue presionado, donde Jesús lloró lágrimas como de sangre, la hora antes, el día antes o la noche antes de ir a la cruz. Y Getsemaní significa lugar de prensa, donde en el monte de los Olivos sacaban las aceitunas y las prensaban hasta que les salía el aceite, y hacían el aceite de olivo sacado del monte de los Olivos. Ahora bien, eso nos enseña que Jesús allí fue presionado, fue procesado por Dios en oración, en el Espíritu. La iglesia, usted, una y otra vez va a pasar por pruebas en su espíritu para ser quebrantado, en su alma, en sus emociones, en su voluntad. Necesitamos la presión de parte de Dios hasta que lleguemos al punto de ser quebrantados. La Biblia dice que Dios no desprecia el corazón quebrantado y el espíritu humillado delante de Él. La Biblia dice que cercano está Jehová al quebrantado de corazón. Por lo tanto, esta iglesia de Esmirna es una iglesia muy particular. El apóstol Pablo, predicando en Hechos de los Apóstoles, dice claramente, dice Pablo: es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas y grandes tribulaciones. O sea, tenemos que pasar por para ser vasijas rotas. Ahora,
Consideremos la iglesia de Esmirna. En esta iglesia Jesús vuelve, Cristo vuelve al cuadro de Apocalipsis 1, 13 al 16, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Acuérdense algo muy importante. El Señor Jesucristo siempre se va a mostrar para suplir cualquier o toda clase de necesidad a las personas, para mostrarle que Él es el Cristo de la gloria, el que estuvo muerto. Se vuelve a Apocalipsis 1 y Él muestra a la iglesia que le va a plantear una prueba, y le va a plantear días de pruebas o quizás años de prueba que va a pasar la iglesia proféticamente. Pero el Señor dice: le hablo yo, el que estuvo muerto y ahora vive, el primero y el último, el primero y el postrero, Jesús el todo, el que va a suplir la necesidad de la iglesia. Ahora bien, ¿por qué el postrero, el que estuvo muerto, el que vivió? Solamente para satisfacer la necesidad de la iglesia. Cristo está en cada aspecto de la iglesia. Nunca se olviden, mis amigos y hermanos, cada aspecto de la iglesia. Cristo se muestra como la vida, el que estuvo muerto y vivió, la vida a una iglesia que va a pasar por grandes tribulaciones. Ahora, miremos por favor el versículo 9. Ahí en su casa en la Biblia dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esmirna, la iglesia sufriente. Esmirna significa amarga. La palabra Esmirna significa amarga y se relaciona con la mirra. Ahora, mis amigos queridos y señores, debemos saber que Jesús o Dios muchas veces ha permitido que la iglesia sea destrozada por la persecución para poder lanzar el más puro y fragante aroma de la mirra. Porque la iglesia siempre ha demostrado a través de los sufrimientos y ha demostrado su fidelidad y su mayor consagración. Es como que cuando todo va bien, la gente se... Pero cuando la iglesia era probada en los tiempos mejor de cada persona, hombre y mujer del Señor. Bien, la iglesia de Esmirna estaba entrando en un tiempo de prueba terrible, de manera que el Señor Jesús dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. Venían días duros para la iglesia. Venían días de prueba. Era una iglesia pobre económicamente, aunque Jesús le dice: tú dices soy pobre, pero no eres pobre, eres rica. Rica en dones, rica en virtudes, rica espiritualmente. No así la de la Odisea, que decía: soy rico, y Jesús dice: eres rico, no, eres rico en plata, pero eres pobre, miserable, desventurado, ciego. Necesitas. O sea, en la iglesia de la Odisea tenía un concepto de riqueza económica, pero pobreza interior. En esta iglesia había mucha pobreza financiera, pero mucha riqueza espiritual. Por eso dice: yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia era rica en virtud de esta iglesia. Qué hermoso que en tiempos difíciles podamos entender esta gran virtud. Fieles bajo presión. Jesucristo, el Cristo de la gloria, quiere que tú seas fiel bajo cualquier presión. Cristo no critica a esta iglesia. Cristo se muestra que Él se está moviendo, que Él está en medio de esta iglesia, que su presencia está en medio de esta iglesia. Es más, no tiene ninguna razón para criticarla.
Era una iglesia que caminaba en fidelidad, caminaba en amor, era pobre económicamente, pero era rica en santidad, rica en virtud, rica en fidelidad, rica en amor, rica en los talentos y los dones para Jesucristo. Cristo no critica a esta iglesia, es más, la elogia, la alaba. Esta iglesia pensaba que era pobre, esta iglesia se veía como desamparada, pero Dios dice, no eres pobre ni desamparada, eres rica, no temas por lo que vas a padecer. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. Yo estoy delante tuyo, yo estoy contigo. Señores, en medio de la crisis global, en medio de la adversidad que azota a las naciones, todavía Cristo sigue diciendo, yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el que estuvo muerto pero vivió. Así que el Señor Jesucristo está para darte vida, está para darte fortaleza. Entiende esto, entiéndelo claramente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús la elogia. No diga soy pobre, eres rica. No como la de la Odisea que la recrimina. Tú dices soy rico, no necesito nada, pero eres pobre, miserable, desventurada, ciega. Le dice de todo a la otra iglesia, la de la Odisea. Era rica económicamente, pero miserable por dentro. Esta era pobre económicamente, pero riquísima por dentro. Señores, quiero que valores esto. Tu riqueza no depende de los bienes materiales. Tu riqueza depende de tus riquezas interiores, tus bienes espirituales, dones, talento, conocimiento, fe, amor, pureza, santidad, fidelidad bajo presión. En el Salmo 101 dice la palabra claramente, Jehová puso los ojos sobre los fieles de la tierra, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá y morará en mi casa. Dios ha puesto los ojos en los fieles de la tierra, aunque haya presión económica sobre ti a causa de esta pandemia, aunque haya una espiritual o marital en tu casa por causa de la situación financiera, sé fiel aún bajo presión. Sé fiel bajo la lucha. Sé fiel bajo la calamidad. Miremos bien el versículo 10. No temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Satanás está detrás de toda persecución, detrás de todo padecimiento que la iglesia de Cristo ha pasado a través de los siglos. Satanás está detrás de toda adversidad. Él es el archienemigo de la iglesia, es el enemigo tenaz. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos estar firmes, velar firmes, estar firmes para resistir las obras de Satanás. Ahora, en esta iglesia estaba el templo de Satanás. Estaba la sinagoga de Satanás. ¿Qué era la sinagoga de Satanás? Era un grupo de hombres y mujeres que decían ser cristianos, pero eran inmorales, mentirosos, blasfemos, enemigos de Jesucristo. Se reunían en nombre de Dios para blasfemar en nombre de Dios, o de Jesús mejor dicho, y para atentar contra esta humilde y pobre iglesia, pobre entre comillas, pobre económica, ya dijimos, pero rica en virtud. Señores, la Biblia dice que esta sinagoga de Satanás eran hijos del diablo, hijos de Satanás, porque Jesús dijo, vosotros sois, Juan 8:44, vosotros sois hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo, porque ustedes
son mentirosos y vuestro padre el diablo es padre de mentira y es homicida desde el principio y ustedes procuran matarme a mí, dice Jesús. O sea, tienen deseos homicidas, o sea, quieren matarme, quitarme la vida a mí. Como el diablo vuestro padre que es padre de mentira y homicida al principio. Ahora, esta sinagoga de Satanás, esta iglesia, entre comillas, falsa iglesia, procuraba y perseguía matar a la verdadera iglesia. Por eso Jesús dice, no temas lo que vas a padecer. Señores, Satanás siempre procura golpear la iglesia. Cualquier presión que venga contra ti, tú eres la iglesia. Tú que estás en tu casa sentado de la mano con tu familia orando, tú eres la iglesia y debes saber que Satanás procura golpearte, golpear tu casa, golpear tu hogar. Pero en el nombre de Jesús, sea sobrio. En el nombre de Jesús, vístase con toda la armadura de Dios. En el nombre de Jesús, sométase a Dios. En el nombre de Jesús, resista al diablo. Y en el nombre de Jesús, el diablo va a huir de su vida. Y usted sea fiel bajo presión. En el nombre de Jesús. Jesús habla de 10 días de prueba. Verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días de prueba, 10 días de cárceles, 10 días de luchas. Aunque los antiguos teólogos, los antiguos historiadores de la iglesia primitiva abarca del 30 después de Cristo hasta el 313, que toma el poder de Roma y legaliza el culto cristiano y apoya a la iglesia cristiana. Pero entre esos 280 años aproximadamente hay 10 emperadores que persiguen la iglesia de forma terrible. Y los antiguos teólogos e historiadores dicen que esos 10 días son 10 días simbólicos. Representan 10 grandes tribulaciones que vendrían sobre la iglesia. Y algunos datan que es la persecución de Nerón, año 64, el cual quema la ciudad de Roma y inculpa falsamente a los cristianos y como condena o como paga le da que los prendan fuego en los jardines de Roma o lo echen a los leones en el Coliseo romano. En el 90-96, Dominiciano, ¿no? Otro emperador que fue malvado, perverso, persiguió a la iglesia y a Juan a la prisión de Patmos, una penitenciaría en la isla de Patmos para que no se escapen a trabajar duro allí a todos los que invocaban en el nombre de Jesús. Domiciano fue malo, perverso. Desde el año 90 al 96 golpeó duramente a la iglesia. Hubo asesinatos y destierros. Sería el segundo emperador en los 280 años de iglesia hasta Constantino. Hablando y parándonos en lo que dicen los teólogos e historiadores antiguos. Hablan del tercer día o el tercer emperador que persigue la iglesia en el año 98 al 117, que es Trajano, otro emperador que hace leyes en contra de la iglesia y la persigue y la encarcela. Luego viene Adriano en el 117 al 138 después de Cristo, también atenta duramente contra la iglesia. Luego viene el famoso Marco Aurelio, un ilustre emperador, conquistador, filósofo, etc. Pero tuvo cierta e instigó una persecución en la ciudad de León en el año 177 después de Cristo. Persecución contra la iglesia. Luego vino Séptimo Severo, también fue duro. Prohibió la conversión y bautismo al cristianismo con penas duras. Luego vino Máximo Trazo, golpeó y ejecutó muchos cristianos. Luego vino el famoso emperador Decio, también la persiguió legalmente.
Luego vino Valeriano, quien también cometió asesinatos a los hijos de Dios. Y al final, Diocleciano, el 10º, que fue en los años 300-305 antes de Constantino. Los teólogos dicen, los maestros de la Biblia dicen, los grandes eruditos dicen, o historiadores, que los 10 días que habla Jesús a la iglesia de Esmirna son 10 días literales, pero también son 10 tiempos, 10 décadas duras que viviría la iglesia por estos 10 emperadores de Roma que encarcelaron, asesinaron, persiguieron, incriminaron injustamente a la iglesia del Señor. Cuando yo leo, estudio esto, de verdad que mi alma se quebranta y llora delante de Dios al ver cómo sufrió la iglesia del Señor Jesucristo, pero cómo el Señor también la ha sostenido. Señores, Cristo promete estar con la iglesia en sus 10 días de prueba. Cristo promete estar con la iglesia en este tiempo. Hoy no estamos en el tiempo del Imperio de Roma, pero en este día actual, en este momento actual que el mundo está sufriendo, hoy, 22 de mayo, si no me equivoco, 22 de mayo, que el mundo está sufriendo. Déjeme decirle algo, iglesia del Señor, hombre de Dios, mujer de Dios, Cristo te dice, no temas lo que vas a padecer. Yo te amo, yo te sostengo, yo te guardo. Jesucristo te dice, no temas, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo te voy a sostener, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. Es más, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y por último, Cristo promete que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vencer la presión de abandonar la fe, apostatar, era una presión para que la iglesia se apóstata. Vencer la presión de abandonar la fe. Vencer la presión de olvidarse de Cristo y de volver al mundo. Vencer la presión del sufrimiento, del padecimiento. Señores, el enemigo puede matar, pero el santo nunca debe temer la segunda muerte, que es el infierno. Y escuchen bien, y voy a repetir este concepto. El enemigo puede matar el cuerpo, pero los santos de Dios, ustedes, los cristianos, los que fueron lavados por la sangre de Cristo, nunca deben temer la segunda muerte, el infierno. Aquí dice que tiene oído, oiga las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Usted no va a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque usted nació. Y escuche lo que voy a decir. El que nace 2 veces morirá una sola vez. Pero el que nace una sola vez morirá 2 veces. ¿Qué está diciendo, predicador? El que nace biológicamente de su mamá a esta vida y después conoce a Cristo y nace de nuevo por segunda vez, este cuerpo terreno. Pero el que nace una sola vez y no cree en Cristo y no nace por el Espíritu y el bautismo y la fe en Jesús, ese morirá 2 veces, la muerte física y la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Por eso, señores, este mensaje diciendo, sé fiel bajo presión, sé fiel hasta la muerte, pero primero quiero decirte, nace de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete, vuélvete a Dios, pide perdón, invítalo a Jesús a entrar a tu corazón y vas a nacer segunda vez. Y el que nace 2 veces, muere una sola vez, el cuerpo y el alma con el Señor. Pero el que no quiere nacer por segunda vez en Cristo, por el Espíritu de Dios,
esa persona tristemente morirá dos veces. El cuerpo en esta tierra y el alma en la eternidad, en las llamas del fuego eterno. Señores, no quiero crear miedo, quiero ser veraz en lo que digo. Por eso Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Señores, en el nombre de Jesús, Esmirna fue una iglesia fiel, soportó la prueba, soportó la presión. Aunque era una iglesia pequeña, una iglesia económicamente insuficiente, pero muy suficiente en riquezas espirituales, era una iglesia fiel. Nació de nuevo, nació dos veces, morí una sola vez. Nació una sola vez, morí dos veces. Yo quiero en el nombre de Jesús caminar en el nuevo nacimiento. Y usted me dirá, pero pastor, ¿qué significa nacer de nuevo? Es recibir la vida de Dios en nuestro espíritu. Es recibir la naturaleza de Dios en nuestra naturaleza, en nuestro corazón. Es recibir a Cristo dentro nuestro. Es recibir la genética divina en nosotros. Es recibir los genes de Dios en nosotros. Es recibir el Espíritu Santo y ser guiado y vivir en el Espíritu. Por eso, fiel bajo presiones, yo no puedo ser fiel por mí mismo. Por mí mismo no soy capaz de hacer nada ni de abrir la Biblia. Por mí mismo no soy nada ni nadie. Nadie puede hacer nada por sí mismo que alcance para agradar a Dios. Sí, con Cristo en el Espíritu, por la fuerza del Espíritu de Dios y la presencia del Divino Consolador, tú puedes ser fiel, tú puedes caminar con Dios, tú puedes alcanzar las promesas, tú puedes ser feliz, tú puedes ser lleno de Dios. Por eso, sé fiel bajo presión, sé fiel hasta la muerte, pero primero, crea en Jesús, arrepiéntase y experimente el nuevo nacimiento. Ore conmigo, ore conmigo. Allí, en sus casas, en diversos pueblos de la tierra, naciones, provincias, ciudades, oren conmigo. Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, de acercarme a ti en oración. Señor Jesucristo, gracias por amarme, por perdonarme, por limpiarme. Señor Jesucristo, que la sangre suya me limpie. Y en esta hora entra en mi corazón, sé mi Señor y Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Señores, si usted recibió a Cristo en su vida en este momento, desde ya comienza a operar el nuevo nacimiento de Dios en su vida. Quiero bendecirlos y les digo que en el nombre de Jesús los bendigo enormemente, los abrazo, un beso grande y siga prendido a la palabra, siga prendido a Dios, siga caminando con el Señor Jesús, que con Cristo hay esperanza. Lo mejor está por venir y todavía hay esperanza para la tierra de los vivientes. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.